Hola, mi nombre es Hugo Cabrera, soy voluntario de OASNO y hoy voy a estar explicándoles el tema de AG3, el rol de las empresas multinacionales en la producción y distribución de los alimentos. Bueno, este es un tema que en realidad se atiene más a lo que es Asamblea General Segunda Comisión, pero vamos a tratar de hacer la bajada de línea para AG3, que son asuntos, como ustedes saben, asuntos sociales, culturales y humanitarios. Antes, como nosotros consideramos el grupo que preparó este tema para capacitar, que es un tema muy específico, si ustedes leen la ficha que está bastante bien hecha, les va a explicar cómo influye la accionar de estas empresas en los procesos de producción y distribución de los alimentos. Pero nosotros creemos que es necesario hacer un marco un poco más amplio, por eso es que vamos a hablar de crisis alimentaria también. Por eso es que vamos a enfocarnos y vamos a comenzar con el tema de la crisis alimentaria, como una manera de enmarcar el tema que nos toca en esta asamblea. La idea de empezar es qué entendemos o qué hablamos cuando hablamos de crisis alimentaria. Y es uno de los flagelos más importantes o más graves que está sufriendo la humanidad en los últimos tiempos. Si pensamos en números, vamos a tener que 1 de cada 7 humanos padece hambre. Es decir, que 1.000 millones de personas de las 7.000 millones de personas que estamos en la Tierra. Y lo grave y lo triste es que producimos alimentos para 12.000 millones, es decir, casi el doble, pero 1.000 millones de personas todavía no acceden a los alimentos como corresponde. Lo notable también es que del 90%, el 90% de esas 1.000 millones de personas viven en el hemisferio sur, y la mayoría son mujeres y niños. También otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en la última década, la producción se disparó de manera estrepitosa, la producción de alimentos, sobre todo de los granos más comunes como el trigo, el arroz, la soja, las oleaginosas más comunes, ¿no? Pero el problema de la desnutrición persiste y se agrava cada vez más, sobre todo en el Cuerno de África, en la región del Sahel, que es la región subsahariana, y en algunas partes de América Latina también. Un dato que nos llamó la atención, que para nosotros ejemplifica, digamos, el mal accionar de los seres humanos en este sentido, es que en el mundo existen más o menos 80.000 plantas comestibles, que pueden ser aptas para el consumo humano, de las cuales solamente 100 se explotan y se producen para el consumo actualmente. Y eso representa más o menos el 90% del consumo. Y de esas 100 plantas, el 50% está representado por solamente 4 o 5 granos, que son el trigo, el arroz, la papa, el maíz y últimamente la soja también. Y a partir de esto es como que debieran surgirnos algunos interrogantes, como ser, ¿qué es lo que está fallando? ¿Hay algo que está fallando? ¿Quién se está enriqueciendo con la miseria de algunos? O sea, ¿qué pocos se están enriqueciendo con la miseria de muchos? ¿De quién es la culpa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo debemos actuar? Nosotros como ciudadanos, como personas corrientes, podemos hacer algo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Lo que acabamos de explicar es una de las, podríamos decir, de las manifestaciones más crudas de lo que es la crisis alimentaria. Este flagelo de la crisis alimentaria se debe, para nosotros, a muchas causas, múltiples causas. Pero queremos puntualizar dos que creemos que engloban al resto, que es en primer lugar la mala distribución que existe actualmente de los alimentos y segundo, la especulación sobre los mismos. En este sentido, para hacer referencia a este segundo concepto de la especulación, vamos a decir que los alimentos siguen considerándose como una mercancía y no como un derecho. Están regidos por las leyes del mercado alimentario mundial. Entonces, la lógica del funcionamiento de este mercado va a ser la maximización de las ganancias y no la alimentación de las personas. Esa es una de las cosas más importantes para puntualizar. Por ejemplo, la última crisis financiera, cuando explotó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, los fondos de inversión vieron que este mercado en este país dejaba de ser rentable. Entonces había que buscar otros lugares a donde poner nuestro dinero para maximizar las ganancias.
Y vieron que los commodities, es decir, el precio, las semillas a granel, en containers, etcétera, eran un buen destino. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay mucha demanda de un producto? La teoría de la oferta y demanda nos dice que el precio va a subir. Y eso es lo que ocurrió. Se empezaron a comprar cosechas futuras, es decir, las personas empezaron a pelearse, si se quiere, por comprar estos granos. Y lo que hizo que el precio se dispare. Y se dispara no solamente para los productores, sino también se dispara en la góndola, en el almacén, en la tienda, donde fuera. Y lo triste y lo grave es que esos precios después no bajan. Los precios en el mercado internacional sí son fluctuantes, pero una vez que en el último eslabón de la cadena sube el precio, es muy difícil que baje. Es decir, en el almacén de la esquina, en el súper, o donde la persona que lo va a consumir lo adquiere. Eso por un lado. Y además de lo que nombraba recién, de las compras de las cosechas futuras, algunos productores han comprado las cosechas de este año, del año que viene y del 2015 también. Eso asumiendo un riesgo importantísimo también de que las cosechas puedan salir malas, pero de todos modos eso va a generar escasez y un monopolio de unas pocas manos que van a tener la mayoría de los alimentos. El otro problema era el de la distribución. No vamos acá a anotar distribuciones geográficas porque son cosas en las cuales los seres humanos podemos tener no demasiada injerencia en realidad, pero sí vamos a notar en la mala distribución de los estímulos a la agricultura. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas que se encarga, el programa, el organismo, mejor dicho, que se encarga de las cuestiones de alimentación, dijo que para poder cumplir el objetivo 1 de desarrollo del milenio, que es reducir a la mitad las personas que viven en pobreza extrema, era necesaria una inversión por año de 30.000 millones de dólares. Que no es una suma exorbitante, hablando en términos de Estado, ¿no? No es una suma tan exorbitante. Más si tenemos en cuenta que se gasta, si se gasta 10 veces más en subsidios a la agricultura en los países del norte. Y ni hay que hablar en los gastos y en los presupuestos militares que multiplican por 100 este monto necesario para promover la agricultura en los países subdesarrollados, ¿no? Volviendo al tema de los subsidios, es muy difícil para un productor de países del sur, del Cuerno de África, del sur de África, de América Latina, competir con productores de Estados Unidos o de Europa subsidiados, porque no están en las mismas condiciones, ni tecnológicas ni económicas. Bueno, una vez que hemos puntualizado estas dos causas más importantes de la crisis alimentaria, nos gustaría dejar en claro dos conceptos, que son el de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria. Son dos conceptos que muchas veces se toman como sinónimos, pero no quieren decir lo mismo. Tienen bastantes diferencias que nos gustaría puntualizar. La seguridad alimentaria es básicamente la condición por la cual todos los habitantes del planeta tengan acceso, tanto física como económica, a los alimentos. Se puntualiza y se diferencia acceso físico, es decir, que podamos tener acceso a la tierra y poder cultivar los alimentos, pero también económico, que aquellas personas que no se dedican al cultivo tengan los medios económicos, es decir, el dinero, para poder hacerse de alimentos ricos, sanos y nutritivos que requiere una vida plena, ¿no? Que es un concepto bastante llano, es un concepto bastante pasivo si se quiere, es decir, asegurar que todos tengan el acceso a los alimentos. ¿Cómo? No sabemos, no lo plantea el concepto. En cambio, el concepto de soberanía alimentaria es mucho más amplio y reivindica una idea que está en el seno de este concepto de seguridad alimentaria también. No son contradictorios, pero no son sinónimos tampoco. La soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos de poder decidir sobre su propia política alimentaria. Es decir, qué producir, cómo producir, dónde, qué cantidad, para quiénes, respetando las diferencias tanto geográficas como culturales dentro del Estado. Sin discriminación de ninguna índole y además protegiendo también a los productores locales de comercios excedentarios, por ejemplo, que pueden venir a muy bajos precios porque en otro país X
sobre de tal producto que se quiera exportar a precios menores que lo que se produce localmente. El Estado debe poder decidir sobre esto, si acepta o no, si pone aranceles o no, depende de la situación. Y además proteger de prácticas desleales como es el dumping, que muchas veces, como los alimentos tienen carácter perecedero, muchos, se estila mucho el dumping en algunos productos, ¿no? Bueno, los conceptos y el énfasis que ustedes van a hacer en el concepto va a depender del país que les toque representar. Si bien nosotros estamos analizando realidades que son innegables, algunos países van a puntualizar algunos aspectos y otros, dependiendo de la postura y de la situación en la que estén. Eso ténganlo en cuenta. Ahora estamos analizando objetivamente los hechos y ustedes, a la luz de la postura de sus países, van a puntualizar un aspecto por sobre otro. Habiendo puntualizado esto, estamos en condiciones ya de pasar a analizar de lleno el tema que nos convoca, que es el rol de las empresas multinacionales en la producción y distribución de los alimentos. Bueno, ustedes en la ficha y pueden andar tienen un concepto bastante claro de lo que es empresa multinacional, y vamos a decir que son empresas que, si bien tienen la sede central en un país, con el objeto de maximizar sus beneficios, sus ganancias, van a adquirir filiales o centros de producción en distintos países, de acuerdo a la conveniencia del producto o de la situación que se esté manejando en ese momento. Y eso no escapa a ningún producto, no solamente los productos alimentarios, ¿no? No sé, las zapatillas Nike, por ejemplo, es una empresa estadounidense, pero que por las leyes laborales y de seguridad social que hay en distintos países del sudeste asiático, les es mucho más rentable trasladar la producción de los Estados Unidos, en donde tener un empleo es muy caro, hacia otros países donde no existe ciertos parámetros de seguridad social que a las empresas les conviene para poder producir a menor costo. Bueno, ya pasando a lo que es el mercado alimentario mundial, es muy importante que tengan en claro que la influencia de las empresas multinacionales puede darse en cualquier parte del circuito, ¿no? El circuito empieza no específicamente en la producción, en la plantación, en la cosecha, sino mucho antes, con la provisión de las semillas, por ejemplo, y vamos a ver que en este sentido, desde la producción y el cultivo y la provisión, digamos, de las semillas, hasta el cultivo y la producción, es donde más influyen estas empresas y los efectos son más dañinos. También vamos a tener que influyen en la parte de la distribución, cuyos efectos son de otra índole, ¿no? Y también influyen en la góndola del consumidor, que es el último eslabón, con cuestiones de publicidad y marketing, pero que no vamos a analizar en este sentido, ¿no? Ahora, nosotros le queremos proporcionar un video, que el link les va a aparecer por acá abajo. Les pedimos que pongan pausa en este video, lo miren y después volvemos. Bueno, en el video hemos podido ver las distintas maneras que tienen estas empresas multinacionales de influir en el proceso de producción y distribución de los alimentos. Nosotros vamos a puntualizar algunos que por sus efectos sociales y humanitarios que tiene, creemos que son más atinentes para trabajar en esta comisión. El primero, bueno, es el land grabbing o el acaparamiento de tierra, que es una de las maneras que más se manifiesta esta influencia, por medio de la cual las empresas multinacionales se hacen de territorios o de porciones de tierra en países subdesarrollados. Y eso trae muchísimas consecuencias muy negativas. En primer lugar, contrario a la creencia popular de que va a generar trabajo a las personas, en el medio local, vemos que en la mayoría de los casos eso no es cierto, porque como es el caso de las empresas chinas en el video, que llevan su propia mano de obra, o bien son empresas que están muy provistas de tecnología y no necesitan tanta mano de obra porque traen sus propias maquinarias. Vamos a ver que en ese tipo de países la agricultura todavía es muy manual, es decir, que para actividades que
Hoy en países, digamos, en materia agropecuaria que están muy avanzados, se puede hacer fácilmente con una máquina. En estos países se emplean entre 50 o 60 personas para hacer una actividad que puede hacer una máquina operando una sola persona. Luego también es importante, el desempleo que genera, porque esas personas no saben hacer otra cosa, muy probablemente no conozcan otro medio que no sea el campo y el entorno en el cual ellos han crecido. Y son obligados o a quedarse en la miseria del campo o a emigrar a las ciudades y estar en la miseria urbana con toda la proliferación de las villas miserias, porque por lo general las ciudades no crecen con una planificación adecuada. Es decir, que esto genera un montón de consecuencias sociales que son muy importantes a tener en cuenta. Además de degradar la tierra, porque sabemos que es muy caro rotar los cultivos y que es lo más saludable para el medio ambiente. Pero las empresas multinacionales, en el afán de maximizar sus beneficios, van a producir como monocultivos, es decir, todos los años lo mismo, porque les va a salir más barato, va a tener mayores beneficios. Y eso a la larga va a degradar la tierra. Y cuando todo acabe, ya las empresas no tengan interés en esa tierra, se van a llevar todo y van a dejar una tierra que es muy poco útil y un tendal de desempleados o personas que no van a saber o no van a tener rumbo laboral. Eso por un lado. El segundo es el fenómeno del acopio. A nivel internacional, porque el acopio a nivel local es una práctica legítima, digamos. Y uno de los casos que más resuena es la bóveda del fin del mundo en Noruega, que es una bóveda patrocinada por capitales muy importantes, como la Fundación Rockefeller o la Fundación de Bill Gates, también algunos gobiernos como el de Noruega, y empresas multinacionales que ya vamos a tratar enseguida, como es Monsanto y Syngenta. ¿Qué se hace en esta bóveda? No se guarda comida, sino se guardan especies de semillas para ser modificadas genéticamente y tener las patentes, digamos, de producción. Y esto es particularmente muy dañino, sobre todo para los productores, porque aquel que modifique genéticamente una semilla la va a patentar y va a pasar automáticamente a ser la persona que va a decidir sobre la producción de ese tipo de semilla. ¿Qué es lo que pasa y cómo afecta esto a los productores locales? Pongamos el caso de los productores de tabaco, por ejemplo, o de arroz, de lo que fuere. Para mantener, digamos, con productividad la tierra, van a tener que cambiar a cosecha o periodo a periodo de variedad. Por ejemplo, variedad de tabaco, variedad de arroz, distintos tipos de semillas. Pero si estas semillas están monopolizadas por empresas multinacionales como Monsanto y Syngenta, se va a complicar porque van a estar dependientes de los dictados de estas multinacionales que van a tener la patente y van a decidir hasta cuándo venden, hasta cuánto venden, si la van a vender o si no van a vender este tipo de semillas y a qué precio. Que compremos semillas caras, directamente ya desde la misma naturaleza va a inflar el precio de la materia prima, ¿no? Y eso va a producir la verticalización de la producción, donde las empresas multinacionales van a influir en toda la cadena alimentaria, digamos, en todo el proceso alimentario, y eso se va a notar hasta la góndola del consumidor. Después otra cosa a tener en cuenta también, con eso ya vamos a ir terminando, son los biocombustibles y la influencia que tienen otras industrias en la industria alimentaria. Bueno, como saben, los biocombustibles son una alternativa, una energía renovable que se muestra como opción al lado del petróleo. Pero eso tiene algunos efectos colaterales que opacan un poco esto tan bueno de lo que es el cuidado del medio ambiente. Muchas veces estos biocombustibles no se hacen con excedentes de la producción, sino que se ocupan campos pura y exclusivamente para producir cereales o materias primas que nos van a servir para producir este tipo de combustibles. Esto significa quitar tierra para producir alimentos a las personas que no tienen y además trae aparejada la degradación de esa porción de tierra.
Y además también hay que tener en cuenta la influencia del mercado del petróleo también en lo que es el mercado alimentario. Porque si bien el petróleo es la energía por ahí más usada en este momento, el biocombustible se presenta como un bien sustituto. Y si el precio del petróleo aumenta, la demanda del bien sustituto va a aumentar, es decir, la demanda del biocombustible va a aumentar, y eso va a hacer que los precios de los commodities, es decir, de los granos, aumenten. Si bien esto es pura y exclusivamente en términos energéticos, tiene toda una serie de consecuencias a nivel social, ya que el precio de las materias primas para el consumo también aumenta. Y esos son los precios que no bajan. Bueno, un poco lo que quisimos hacer es proveer una guía de investigación o de enmarcar el tema para que a ustedes se les facilite la investigación en lo que es las posturas específicas de sus países. Ustedes recuerden que están representando las posturas oficiales de los países. Nosotros ahora hemos analizado algunos conceptos que están analizados en la ficha y además hemos intentado ampliar un poco, pero ustedes deben estar conscientes de que lo que hemos hecho nosotros es una cuestión objetiva. Ahora ustedes a partir de este análisis objetivo deben internalizar los conceptos y hacerle la bajada a la postura de sus países. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda que tengan sobre este tema nos pueden escribir. Mi email es hcabrera@oasnu.org. Yo estoy abierto a cualquier consulta que tengan. Gracias.